Bienvenidos. Nos disponemos a estudiar la epístola llamada también universal de Pedro. Pedro, como todos sabemos, fue discípulo de Cristo, conocido y muy famoso por su negación antes que cantar el gallo. Hombre fuerte, duro, de origen humilde, pescador. Entrega un mensaje en esta epístola de carácter instructivo dirigido a los expatriados de la dispersión. Como siempre, las fechas del origen del escrito no están claras, aunque algunos han asociado el saludo inicial con el de Santiago, cosa que no estoy de acuerdo. Santiago hablaba de las 12 tribus en la dispersión, pero no parece la misma línea argumental e inspirativa, ya que menciona el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, son lugares específicos, todos estos al norte de Asia Menor y varios de esos lugares bajo el dominio romano. Todo parece indicar, en cuanto a la palabra dispersión, una dispersión voluntaria de migraciones sociales como las actuales, por situaciones económicas o políticas o de mejor vivir, pero no son en forma masiva, sino en forma lenta. Incluso para apartarse de la efervescencia que existía en el Medio Oriente, en especial en la zona cercana a Jerusalén, porque ya sabemos que estaban emergiendo movimientos revolucionarios que se oponían armadamente al Imperio Romano. Por lo tanto, estaba tensa la situación en los lugares cercanos a Tierra Santa, por lo que muchas familias buscaron retirarse a Asia Menor, a los lugares un poco más tranquilos. Ahora, a diferencia en cambio del acontecimiento de las 12 tribus, donde se habla de una dispersión masiva, no meditada, sino que por el cambio obligado, como cualquier éxodo después de la destrucción de una ciudad, como lo fue la de Jerusalén. Obviamente nadie va a pensar ni premeditar eso. O sea, sucedió y hay que irse, ya sea detenido o ya sea huyendo. Es una situación forzada. Por lo que esta carta está escrita por su pasividad y está escrita antes de que Nerón quemara Roma y Tito apareciera en escena destruyendo Jerusalén en el 70. Aún Roma no mostraba su peor cara, lo que da una relativa calma social, y es notorio, porque aún Pedro, siendo un judío, siendo que los judíos aborrecían el sistema imperial, recomienda a los siempre ariscos judíos obedecer a las autoridades imperantes, lo que muestra que aún no se quebraba la frágil convivencia entre romanos y judíos, aconsejando que como extranjeros en las tierras antes mencionadas mantuvieran una buena manera de vivir. Y es obvio que se dirige a los judíos en esta carta, porque dice entre los gentiles, entre comillas, y que no sean arrastrados a sus formas y costumbres, que de por sí, comparadas con los judíos, eran muy liberales. Porque es una mezcla greco-romana, donde existía mucha idolatría, mucha lujuria, mucho alcohol. Por lo tanto, él les pide que se alejen de todo eso. Ahora, se percibe a Pedro muy preocupado del testimonio ante estos pueblos donde residían los judíos. Ya en temas anteriores lo he manifestado, que Pedro es un personaje muy contradictorio, aún dándose cuenta de que la fanaticada fue la que llevó a la muerte a su maestro, a nuestro hermano Jesucristo. Él aún así seguía siendo un igual, un fanático. Y tuvo la oportunidad de conocer muchas cosas de Cristo. Tuvo la oportunidad de estar en el monte cuando fue llevado por Cristo junto con Juan y Jacobo, el otro Santiago, a la transfiguración. También fue uno de los primeros en ver el sepulcro vacío después de la resurrección. También pudo hablar con Cristo después de sus apariciones. A pesar de todo lo recibido, era un tipo duro doctrinalmente, nacionalista. Tuvo que tener la visión del lienzo descolgado que aparece en el libro de Hechos para comprender que esto también incluía a los gentiles.
tuvo serias diferencias con Pablo, ya que él era partidario de circuncidar e imponerles toda la tradición judía a los gentiles. Sí tenían tres cosas en común con Pablo, y era una, el respeto a las autoridades, cosa con la que no estoy muy de acuerdo. También estaban de acuerdo en que debía de establecer una iglesia jerárquica con un orden y ojalá una tranquilidad, y que todos aportaran a esa como villa religiosa. Y también eran los dos machistas. Incluso estudiando otros textos y otros historiadores cristianos, hemos podido determinar de que Pedro incluso rechazaba a María Magdalena. Cuando ella fue a notificarles de la resurrección de Jesús, fue Pedro que era uno de los primeros que rechazó esta información porque la despreciaba, siendo que ella también era una discípula. Es evidente que tanto Pablo como Pedro en este caso no aquilataron la tremenda masacre y la persecución que tendría a través del tiempo la iglesia, que fue una persecución con sofocación y que solo el Espíritu Santo de la divinidad y los ángeles han mantenido viva la fe y la verdad, mientras la gran ramera y sus hijas se han apoderado del mundo. Ahora, Pedro sí es evidentemente un aporte teológico, profético y espiritual, y debemos, por supuesto, extraer todo el conocimiento que sea el más importante y relevante de esto. Lo haremos conjuntamente en la primera y la segunda epístola, porque me parece que por separado perderíamos un poco la intencionalidad de algunos mensajes. Lo que sí es como inicios de su valía como conocimiento es el recuerdo que él hace y la argumentación de la importancia que tiene este mensaje en sí, cuando él dice que no se ha dado a conocer la venida y el poder de Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, como gran parte de las historias griegas o las historias egipcias, sino que habiendo visto con sus propios ojos la majestad, y se refiere a la gran manifestación en el monte de la transfiguración, porque él dice que recibió Jesucristo del Padre la honra y la gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, como ocurre hoy día, que las iglesias, por medio de sus propios profetas, se han adueñado de estas Escrituras, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Creo que podríamos agregar que jamás la Escritura ha sido inspirada por Dios para beneficiar a un movimiento, menos aún si este movimiento es comercial. Pero en este caso estamos hablando de Pedro, testigo de acontecimientos tan importantes como la transfiguración, que marcaron por supuesto su mente, su espíritu, y le dieron la fuerza suficiente para enfrentar los sufrimientos y finalmente su muerte por martirio. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo tema, ya desglosando las 2 epístolas de Pedro.